En la madrugada del 15 de marzo, una mujer fue encontrada inconsciente en el estacionamiento de un bar de motociclistas, en las afueras de Albuquerque, Nuevo México. Tenía múltiples fracturas, contusiones severas y signos evidentes de violencia brutal. Lo perturbador no era solo la violencia del ataque, sino el hecho de que las cámaras de seguridad mostraban que ella había entrado sola al bar a las 9 p.m., pero entre las 11 p.m. y las 2 a.m. Cuando fue encontrada, las grabaciones simplemente desaparecieron. No hubo corte de energía, no hubo fallo técnico. Las imágenes simplemente se borraron de los servidores, como si alguien quisiera ocultar, no solo quiénes fueron los responsables, sino algo mucho más oscuro, porque eligieron a esa mujer específicamente, que sabía ella, y porque su esposo, un veterano condecorado convertido en miembro de una hermandad de motociclistas llamada Los Leales, desapareció exactamente 3 horas después de encontrarla. Cuando la policía llegó a la escena, encontró algo que nunca debió estar ahí: un parche de otra pandilla rival cosido a la chaqueta de cuero que alguien dejó abandonada junto al cuerpo de la mujer, como si fuera una declaración de guerra. Pero aquí está el verdadero enigma. Esa pandilla rival, conocida como los Serpientes, había sido aniquilada completamente 2 años antes, en una guerra territorial que dejó 17 muertos. Oficialmente, no quedaba ningún miembro vivo. Entonces, ¿quién atacó a la esposa del Baike? ¿Por qué usar el parche de una pandilla extinta? ¿Y qué secreto guardaba esa mujer que justificara no solo el ataque, sino la desaparición de todas las pruebas? Lo que parecía un acto de violencia callejera se convertiría en algo mucho más retorcido, una venganza que había esperado años en la oscuridad, un pasado que nadie quería desenterrar, y una guerra que, según todos los registros oficiales, nunca debió haber comenzado. Porque cuando la hermandad descubrió la verdad sobre quién realmente estaba detrás del ataque, entendieron que no estaban luchando contra enemigos del presente, sino contra fantasmas del pasado que nunca perdonaron, nunca olvidaron, y nunca dejaron de planear su retribución. Márquez Reid tenía 43 años, y trabajaba como mecánico diésel en un taller de camiones en las afueras de Albuquerque. Cada mañana se levantaba a las 5, preparaba café en una cafetera vieja que había comprado en una venta de garaje hacía 10 años, y conducía su Harley Davidson Road King del 2008, por la Interestatal 40, hasta el taller. Era un hombre de rutinas simples: desayuno en el mismo dine todos los días, trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y las noches las pasaba en casa con su esposa, Elena, viendo series de televisión o arreglando cosas pequeñas que siempre necesitaban atención en su casa modesta de una sola planta. Márquez no era alguien que llamara la atención. Tenía el físico robusto de quien había trabajado con sus manos toda la vida, una barba espesa que ya mostraba hilos de plata, y una mirada tranquila que rara vez revelaba lo que pensaba realmente. En el trabajo, era conocido por ser eficiente y callado, el tipo de empleado que hacía su trabajo sin quejarse y sin crear problemas. Sus compañeros lo respetaban pero no lo conocían realmente, porque Márquez mantenía una distancia deliberada entre su vida laboral y todo lo demás. Lo que sus compañeros de trabajo no sabían era que Márquez pertenecía a Los Leales, una hermandad de motociclistas que operaba en Nuevo México desde hacía más de 20 años. No era una pandilla criminal en el sentido tradicional, aunque la policía siempre los tenía en su radar. Los Leales se definían a sí mismos como una fraternidad de veteranos y trabajadores que compartían el amor por las motos y un código de honor inquebrantable, lealtad absoluta entre hermanos, respeto por las familias y protección territorial contra cualquiera que intentara aprovecharse de su gente. Márquez había entrado a Los Leales hacía 15 años, poco después de regresar de Irak, donde había servido como mecánico militar. La hermandad le había dado algo que el mundo civil no podía ofrecerle: un sentido de pertenencia, una familia que entendía lo que significaba vivir con las cicatrices invisibles de la guerra, y un propósito más allá de simplemente sobrevivir día a día. Pero Márquez también guardaba un secreto que ni siquiera sus hermanos de Los Leales conocían completamente. Durante su tiempo en Irak, había estado involucrado en un incidente que terminó con la muerte de 4 civiles en un checkpoint. Oficialmente, el ejército lo catalogó como un error de comunicación, una tragedia inevitable en medio del caos de la guerra. Márquez nunca fue acusado formalmente, pero la culpa lo perseguía cada noche. Cerraba los ojos y veía las caras de aquellas personas. Había intentado enterrar ese recuerdo bajo capas de trabajo duro, rutina y silencio, pero siempre estaba ahí, esperando el momento correcto
parar Isefas, y recordarle que no importaba cuántos años pasaran, algunas cosas nunca se perdonaban realmente. Elena conocía fragmentos de esa historia. Márquez le había contado lo suficiente para que ella entendiera por qué a veces se despertaba gritando en medio de la noche, porque evitaba ciertos programas de televisión sobre la guerra, y porque prefería pasar sus noches arreglando cosas con sus manos, en lugar de hablar sobre lo que realmente sentía. Elena era una mujer paciente, una enfermera que trabajaba turnos nocturnos en el hospital universitario del Albuquerque. Habían estado juntos durante 12 años, casados por 9, y aunque su relación no era perfecta, funcionaba porque ambos habían aprendido a respetar los espacios oscuros del otro, sin presionar demasiado. Elena nunca le pidió a Márquez que dejara los leales, aunque sabía que su participación en la hermandad a veces lo llevaba a situaciones que rozaban lo ilegal. Entendía que los leales le daban a Márquez algo que ella no podía darle, una forma de redimirse, de proteger a otros, de sentir que su vida tenía un propósito más allá del dolor que cargaba. La vida de Márquez era predecible, y eso le gustaba. No buscaba emociones ni aventuras. Quería estabilidad, quería olvidar, quería construir algo normal sobre los escombros de su pasado. Los fines de semana, cuando no tenía reuniones con los leales, Márquez y Elena conducían su moto hacia las montañas en día. Encontraban algún lugar tranquilo para hacer un picnic, y pasaban horas simplemente existiendo juntos, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Esos momentos eran sagrados para Márquez porque representaban todo lo que había luchado por alcanzar: paz, normalidad, una vida donde los fantasmas del pasado no podían tocarlo. Todo cambió la noche del viernes 15 de marzo. Elena había salido después de su turno en el hospital para encontrarse con algunas amigas en un bar llamado el Coyote Rojo, un lugar conocido por atraer a motociclistas y trabajadores de clase obrera que querían tomar unas cervezas sin pretensiones. Márquez estaba en una reunión con los leales en su clubhouse, discutiendo asuntos rutinarios sobre el mantenimiento de sus motos y planificando un evento de caridad para veteranos que organizaban cada año. Era cerca de la medianoche cuando el teléfono de Márquez vibró con una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo en su instinto le dijo que esta vez debía hacerlo. La voz al otro lado de la línea era temblorosa, asustada, y Márquez tardó unos segundos en reconocer que era una de las amigas de Elena, una mujer llamada Patricia que trabajaba con ella en el hospital. Patricia estaba llorando, sus palabras salían en ráfagas entrecortadas, y Márquez tuvo que pedirle que se calmara y hablara más despacio. Lo que finalmente logró entender lo dejó helado. Elena había sido atacada en el estacionamiento del Coyote Rojo. Patricia la había encontrado tirada en el suelo, sangrando, inconsciente. Ya había llamado a una ambulancia, pero Márquez necesitaba ir al hospital inmediatamente. Márquez no recuerda el viaje al hospital. Después le dirían que condujo su Harley a velocidades peligrosas por la autopista, ignorando semáforos rojos y casi causando 2 accidentes. Todo lo que recuerda es la sensación de que el mundo se estaba desintegrando a su alrededor, de que todo lo que había construido tan cuidadosamente estaba siendo arrancado de sus manos por una fuerza invisible y malévola. Cuando llegó a la sala de emergencias, encontró a Patricia esperándolo, sus ojos rojos de tanto llorar. Le explicó lo poco que sabía. Elena y sus amigas habían salido del bar alrededor de las 11. Elena dijo que había olvidado algo en su auto y que volvería en un minuto. Pasaron 15 minutos y no regresó. Cuando Patricia y las otras fueron a buscarla, la encontraron en el estacionamiento, golpeada brutalmente, con su ropa rasgada y signos evidentes de que había sido arrastrada varios metros por el pavimento. Los médicos le dijeron a Márquez que Elena tenía una fractura de cráneo, 3 costillas rotas, contusiones severas en todo el cuerpo, y posible daño interno que aún estaban evaluando. Estaba en coma inducido, mientras los médicos trabajaban para estabilizarla y reducir la inflamación en su cerebro. Márquez se sentó junto a su cama, en la unidad de cuidados intensivos, y por primera vez en años, lloró. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, liberando años de dolor acumulado, culpa reprimida. Y ahora este nuevo horror que amenazaba con romperlo completamente. La policía llegó pocas horas después para hacerle preguntas. 2 detectives. Un hombre mayor con cara de haber visto demasiado, y una mujer joven que tomaba notas meticulosamente. Querían saber si Elena tenía enemigos, si había estado involucrada en algo peligroso,
si Márquez conocía alguna razón por la que alguien querría hacerle daño. Márquez respondió mecánicamente, su mente todavía tratando de procesar lo que había sucedido. Elena era enfermera. Por el amor de Dios, salvaba vidas. No tenía enemigos. No estaba involucrada en nada más allá de su trabajo y su vida con él. Los detectives intercambiaron miradas que Márquez no supo interpretar en ese momento, pero que después entendería como desconfianza o quizás conocimiento de algo que ellos no estaban compartiendo todavía. Fue el detective mayor quien finalmente mencionó algo que hizo que Márquez prestara completa atención. Habían encontrado algo en la escena del crimen, algo que los preocupaba. No querían compartir detalles todavía porque estaban esperando resultados de su laboratorio, pero querían que Márquez supiera que esto podría no ser un ataque aleatorio. Podría estar conectado con algo más grande, algo que involucraba el mundo de las motocicletas y las pandillas territoriales. Márquez sintió que su sangre se congelaba. Preguntó qué habían encontrado exactamente, pero los detectives se negaron a dar más información. Solo le dijeron que se mantuviera disponible para más preguntas y que, por su propia seguridad y la de Elena, no hiciera nada imprudente. Cuando los detectives se fueron, Márquez llamó a Hank Thompson, el presidente de los leales. Hank tenía 58 años, había sido marine durante 2 décadas, y lideraba la hermandad, con una mezcla de disciplina militar y sabiduría callejera. Márquez le contó todo lo que sabía, su voz quebrándose mientras describía el estado de Elena. Hank escuchó en silencio, y luego dijo algo que Márquez nunca olvidaría. Hermano, voy a averiguar qué pasó, y cuando lo sepa, los que hicieron esto van a desear nunca haber nacido. Nadie toca a la familia de uno de los nuestros sin pagar el precio completo. Los leales tenían sus propios métodos para obtener información, métodos que la policía no usaba porque estaban más allá de lo que la ley permitía. En las siguientes 24 horas, mientras Márquez permanecía junto a la cama de Elena, en el hospital, Hank y otros miembros de la hermandad comenzaron a hacer preguntas en las calles. Visitaron el Coyote Rojo y hablaron con el dueño, un hombre llamado Tomás que había estado en el negocio de bares para motociclistas durante 30 años, y conocía las reglas no escritas de mantenerse neutral en conflictos territoriales. Tomás les mostró las cámaras de seguridad de su establecimiento, y lo que vieron los dejó perturbados. Las grabaciones mostraban a Elena y sus amigas llegando al bar a las 9 de la noche, tomando algunas cervezas, riendo y conversando, nada fuera de lo común. Alrededor de las 11, Elena se levantó y salió sola hacia el estacionamiento. Las cámaras exteriores la mostraban caminando hacia su auto, un Honda Civic azul que estacionaba siempre en la misma área. Pero entonces algo extraño sucedía. Las cámaras exteriores se apagaban completamente. No era un corte de energía porque las cámaras interiores seguían funcionando normalmente. Era como si alguien hubiera desactivado específicamente el sistema de vigilancia exterior. Cuando las cámaras volvían a encenderse 90 minutos después, mostraban a Patricia y las otras amigas de Elena corriendo hacia el estacionamiento y encontrando a Elena en el suelo. Hank le preguntó a Tomás si había visto algo sospechoso esa noche, algún grupo de personas que no reconociera o que actuara de manera extraña. Tomás dudó antes de responder, y Hank pudo ver el miedo en sus ojos. Finalmente, Tomás admitió que había visto algo, pero que no quería involucrarse, porque sabía que podría traerle problemas. Dijo que alrededor de las 10:30, 3 hombres habían entrado al bar. No ordenaron nada, solo se quedaron cerca de la entrada, observando. Tomás no los reconoció, pero lo que sí notó fue que uno de ellos llevaba un parche en su chaqueta de cuero. Un parche que Tomás reconoció de inmediato porque lo había visto muchas veces en el pasado. Era el símbolo de los Serpientes, una pandilla rival había operado en Nuevo México hasta su aniquilación 2 años atrás. Hank sintió que algo no cuadraba. Los Serpientes habían sido eliminados completamente en una guerra territorial brutal. Los leales habían ganado decisivamente. No quedaban miembros vivos, o al menos eso era lo que todos creían. Preguntó a Tomás si estaba seguro de lo que había visto, y Tomás juró que sí, que no había duda. El parche era inconfundible, una serpiente enroscada alrededor de una calavera, con las palabras sin piedad escritas debajo. Hank le agradeció a Tomás, y le dijo que mantuviera la boca cerrada sobre esta conversación, por su propia seguridad. De regreso al Clubhouse de los Leales, Hank convocó una reunión de emergencia con todos los miembros principales de la hermandad. Había alrededor de 30 hombres en esa sala, todos veteranos de guerras callejeras y conflictos territoriales que habían definido la cultura de los motociclistas en Nuevo México durante décadas. Hank les contó lo que Tomás había visto. El
Parche de los serpientes, la desaparición de las grabaciones de seguridad, el ataque a Elena. La sala explotó en gritos de ira y confusión. ¿Cómo era posible que los serpientes estuvieran de vuelta? Habían sobrevivido algunos miembros, que lograron esconderse todos estos años. O alguien estaba usando su nombre y sus símbolos, para provocar una guerra. Uno de los miembros más viejos, un hombre llamado Eddie que había sido parte de los leales, desde su fundación, propuso una teoría, que hizo que todos se quedaran en silencio. Eddie recordó que durante la guerra contra los serpientes, 2 años atrás, había habido rumores de que algunos miembros habían escapado hacia México, antes del enfrentamiento final. Nadie los había visto desde entonces. Y todos asumieron que habían abandonado la vida de pandilleros, y se habían integrado en alguna otra parte. Pero Eddie sugirió que tal vez esos sobrevivientes nunca olvidaron, nunca perdonaron, y habían estado esperando el momento perfecto para vengarse. Atacar a la esposa de un miembro de los leales era una declaración de guerra. Una forma de decir que estaban de vuelta, y que no tenían miedo. Hank sabía que necesitaban más información antes de tomar cualquier acción. Decidió contactar a algunos de sus informantes, en el bajo mundo criminal de Nuevo México. Personas que sabían cosas que nunca aparecían en reportes policiales. Lo que descubrió en los siguientes días lo dejó profundamente perturbado. Uno de sus informantes, un traficante de armas retirado, que mantenía conexiones en ambos lados de la frontera, le confirmó que efectivamente había habido movimientos extraños en los últimos meses. Rumores de que algunos ex miembros de los serpientes habían regresado del exilio. Pero no solos. Supuestamente habían establecido alianzas con carteles mexicanos, y estaban planeando retomar el territorio que habían perdido. El ataque a Elena no era aleatorio. Era el primer movimiento de una guerra cuidadosamente planificada. Márquez, mientras tanto, permanecía junto a Elena, en el hospital, observando cómo los médicos trabajaban para salvarle la vida. Los doctores le dijeron que la inflamación en su cerebro había disminuido, lo cual era una buena señal, pero que no podían predecir cuándo despertaría o qué tipo de daño permanente podría haber sufrido. Márquez se sentía atrapado en una pesadilla, de la que no podía despertar. Durante el día, trataba de mantenerse funcional, respondiendo preguntas de los médicos, hablando con los detectives cuando venían a buscar más información, y coordinando con sus hermanos de los leales. Pero durante las noches, cuando el hospital se quedaba en silencio excepto por el sonido constante de las máquinas que mantenían viva a Elena, Márquez se enfrentaba a sus propios demonios. Se culpaba a sí mismo por lo que había pasado. Si no hubiera estado en esa reunión con los leales, si hubiera acompañado a Elena esa noche, tal vez nada de esto habría sucedido. Pero sabía que esa línea de pensamiento no llevaba a ninguna parte. No podía cambiar el pasado, solo podía decidir qué hacer en el presente. Y mientras observaba el rostro magullado de Elena, mientras escuchaba el ritmo constante del ventilador, que la ayudaba a respirar, Márquez sintió algo oscuro y familiar despertando dentro de él. La misma rabia que había sentido en Ira. La misma sed de venganza que había intentado enterrar bajo años de trabajo duro y rutina. Los que habían hecho esto tenían que pagar, no solo por justicia, sino porque Márquez necesitaba que pagaran para poder seguir viviendo consigo mismo. Fue en el 5.º día después del ataque cuando los detectives regresaron al hospital con nueva información. Esta vez trajeron evidencia física, una bolsa de plástico transparente que contenía una chaqueta de cuero negra. El detective mayor, cuyo nombre era Reynolds, le mostró la chaqueta a Márquez, y señaló algo específico en la espalda: el parche de los serpientes, perfectamente cosido, sin signos de desgaste o envejecimiento. Reynolds explicó que habían encontrado esta chaqueta abandonada cerca del lugar donde Elena fue atacada. No había huellas dactilares útiles, no había ADN que pudieran rastrear, pero el parche era real, auténtico, del mismo tipo que los serpientes usaban durante su operación activa. Márquez examinó el parche cuidadosamente. Lo había visto antes, muchas veces, durante los conflictos territoriales que había presenciado como miembro de los leales, pero algo no le parecía correcto. El parche estaba demasiado limpio, demasiado nuevo. Los parches que él recordaba de los serpientes mostraban años de uso. Estaban desgastados por el sol y la lluvia, manchados por aceite de motor y suciedad de carretera. Este parche parecía haber sido hecho recientemente, como si alguien hubiera recreado el diseño original con materiales nuevos. Le mencionó esto a Reynolds, quien asintió pensativamente. Dijo que su equipo había llegado a la misma conclusión. Alguien estaba tratando de hacer parecer que los serpientes estaban detrás del ataque,
pero había inconsistencias que sugerían que podría ser un engaño elaborado. La pregunta era, ¿quién se beneficiaría de provocar una guerra entre los leales y los supuestos sobrevivientes de los serpientes? Reynolds le preguntó directamente a Márquez si los leales tenían otros enemigos, otras pandillas o grupos criminales que pudieran querer verlos involucrados en un conflicto violento que los debilitara o destruyera. Márquez pensó cuidadosamente antes de responder. Los leales tenían tensiones con varias organizaciones, desde traficantes de drogas que querían usar su territorio para distribución, hasta otros clubes de motociclistas que no respetaban sus fronteras, pero nada tan significativo como para justificar algo de esta magnitud. Había algo más, algo que Márquez no entendía completamente todavía, pero que podía sentir en sus huesos. Este ataque no era solo sobre territorio o dinero, era personal de alguna manera, dirigido específicamente contra él o contra Elena por razones que aún no podía descifrar. Reynolds le dijo que la policía estaba haciendo todo lo posible para encontrar a los responsables, pero que Márquez necesitaba entender algo importante. Si los leales decidían tomar justicia en sus propias manos, si comenzaban una guerra en las calles, la policía no tendría más opción que arrestar a todos los involucrados, sin importar quién había comenzado el conflicto. Era una advertencia clara. Manténganse dentro de la ley o enfrenten las consecuencias. Márquez asintió, pero ambos sabían que era una advertencia vacía. Cuando se trataba de proteger a la familia, hombres como Márquez y sus hermanos no se detendrían por amenazas legales. Después de que los detectives se fueron, Márquez llamó nuevamente a Henk y le contó sobre el parche y las sospechas de la policía. Henk había estado haciendo su propia investigación y había descubierto algo perturbador. Uno de sus contactos en la comunidad de motociclistas le había contado sobre rumores de que alguien estaba reclutando ex miembros de pandillas desaparecidas, ofreciéndoles dinero y protección a cambio de trabajar en operaciones específicas. Era como si alguien estuviera construyendo un ejército mercenario, usando el resentimiento y la lealtad que estos hombres todavía sentían hacia sus antiguas hermandades. Henk sugirió que tal vez el ataque a Elena no era el verdadero objetivo. Tal vez era una provocación, un movimiento de apertura en un juego más grande donde el objetivo real era destruir a los leales desde adentro, hacer que se involucraran en una guerra que no podían ganar, y tomar su territorio una vez que estuvieran lo suficientemente debilitados. Márquez sintió que esa teoría tenía sentido, pero no cambiaba el hecho fundamental. Alguien había lastimado a Elena, y ese alguien tenía que pagar. En la noche del séptimo día después del ataque, Elena finalmente despertó. Márquez estaba dormitando en una silla, junto a su cama, cuando escuchó un sonido suave, como un gemido. Abrió los ojos, y vio que Elena lo estaba mirando, sus ojos apenas abiertos, confundidos, asustados. Márquez se levantó de un salto, y tomó su mano, llamando a las enfermeras. Los médicos llegaron rápidamente, y comenzaron a evaluar su condición, haciendo preguntas simples para verificar su memoria y función cognitiva. Elena respondía lentamente, su voz apenas un susurro, pero estaba respondiendo, estaba viva, estaba despierta. Los médicos le dijeron a Márquez que era un milagro, que Elena había tenido suerte de sobrevivir. Necesitaría meses de rehabilitación física, y probablemente terapia psicológica, para procesar el trauma. Pero había una buena posibilidad de que se recuperara completamente. Márquez se quedó solo con Elena, después de que los médicos se fueron, sosteniendo su mano, llorando de alivio y gratitud. Elena intentó hablar, sus palabras saliendo con dificultad, y Márquez tuvo que acercarse para escucharla. Lo que Elena le dijo cambió todo. Recordaba fragmentos del ataque, recordaba haber caminado hacia su auto, recordaba sentir que alguien la seguía. Cuando se giró, vio a 3 hombres acercándose. Intentó gritar, pero uno de ellos la golpeó antes de que pudiera hacer un sonido. La arrastraron hacia un área oscura del estacionamiento, lejos de las cámaras, mientras la golpeaban. Uno de ellos le dijo algo que se había quedado grabado en su memoria a pesar del trauma. Esto es por lo que tu marido le hizo a nuestro hermano en Irak. Márquez sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Irak. Esto no tenía nada que ver con guerras territoriales entre motociclistas. Esto era sobre su pasado, sobre el incidente en el checkpoint, sobre las 4 personas que habían muerto por su error. De alguna manera, alguien relacionado con esas víctimas había descubierto dónde vivía, quién era su esposa, y había decidido cobrar venganza de la manera más cruel posible. El parche de los serpientes era solo una distracción, una forma de desviar la atención de la verdadera motivación detrás del ataque. Márquez se sintió abrumado por una mezcla de culpa, ira
y desesperación. Todo lo que había temido durante años, todos los fantasmas que había intentado enterrar, habían regresado, para destruir lo único bueno en su vida. Le preguntó Elena si recordaba algo más sobre los atacantes, algún detalle que pudiera ayudar a identificarlos. Elena cerró los ojos, concentrándose, y luego dijo que uno de ellos tenía un acento, algo que no sonaba completamente americano, tal vez árabe o de Medio Oriente, no estaba segura. Márquez besó la frente de Elena, y le prometió que la mantendría a salvo, que esto nunca volvería a suceder. Luego salió de la habitación, y llamó a Hank. Le contó todo, el incidente en Irak, las víctimas civiles, la conexión que Elena había revelado. Hank escuchó en silencio, y luego dijo algo que Márquez nunca esperó escuchar. Hermano, esto cambia todo. No estamos luchando contra una pandilla rival. Estamos luchando contra algo mucho más personal y peligroso. Pero no importa. Eres nuestro hermano. Y eso significa que tu guerra es nuestra guerra. Vamos a encontrar a estos bastardos y vamos a terminar esto. Márquez sabía que estaba en un punto de no retorno. Podía intentar mantener todo dentro de los límites legales, cooperar con la policía y esperar que la justicia siguiera su curso. Pero sabía que el sistema legal probablemente nunca encontraría a los responsables. Y si los encontraba, las consecuencias serían inadecuadas para el daño que habían causado. La otra opción era tomar el asunto en sus propias manos, junto con sus hermanos de los leales, y buscar venganza directa. Eso significaría cruzar líneas que nunca había cruzado antes, convertirse en el tipo de persona que había jurado nunca ser después de Irak. Pero mientras pensaba en Elena, en esa cama de hospital, mientras recordaba sus palabras sobre lo que le habían dicho sus atacantes, Márquez sintió que realmente no había elección. Esto no era solo sobre venganza, era sobre protección. Si no detenía a estos hombres ahora, regresarían, terminarían lo que habían comenzado. Elena no estaría segura. Y Márquez no podría vivir consigo mismo, sabiendo que había permitido que eso sucediera. Le dijo a Hank que reuniera a todos los miembros de los leales. Era hora de ir a la guerra. Los leales se movilizaron con una eficiencia que solo años de experiencia en conflictos callejeros podían proporcionar. Hank dividió a los miembros en equipos de investigación, cada uno encargado de rastrear diferentes pistas. Algunos fueron a hablar con veteranos de Irak que podrían conocer detalles sobre el incidente en el checkpoint de Márquez. Otros contactaron informantes en comunidades de inmigrantes de Medio Oriente y Nuevo México, tratando de identificar a alguien que pudiera tener conexiones con las víctimas del checkpoint. Y otro grupo comenzó a rastrear movimientos sospechosos de dinero, buscando evidencia de que alguien había contratado mercenarios para llevar a cabo el ataque. Fue Eddie, el miembro más viejo, quien finalmente encontró la primera pista sólida, a través de un contacto en el Departamento de Asuntos de Veteranos. Eddie descubrió que uno de los familiares de las víctimas del checkpoint en Irak había emigrado a los Estados Unidos 5 años atrás. Su nombre era Keim al-Rashid, hermano de uno de los hombres que había muerto en el checkpoint. Keim había solicitado asilo, alegando que su vida estaba en peligro en Irak debido a represalias de grupos militantes. Había sido aprobado y se había establecido en Las Cruces, Nuevo México, trabajando como traductor para agencias gubernamentales. Hank y Márquez condujeron hasta Las Cruces esa misma noche, acompañados por otros 4 miembros de los leales. Encontraron la dirección de Keim en un complejo de apartamentos modesto en las afueras de la ciudad. Vigilaron el lugar durante horas, esperando ver algún movimiento. Alrededor de la medianoche, Keim salió de su apartamento y subió a un Honda Accord plateado. Los leales lo siguieron discretamente mientras conducía hacia el sur, hacia la frontera con México. Keim se detuvo en un bar abandonado, cerca de la frontera. Un lugar que claramente se usaba como punto de encuentro para actividades ilícitas. 3 hombres lo estaban esperando adentro. Hank reconoció a uno de ellos. Era un ex miembro de los Serpientes, llamado Víctor Morales, uno de los que supuestamente había huido a México después de la guerra territorial. Ahora todo comenzaba a tener sentido. Keim había contratado a ex miembros de los Serpientes para llevar a cabo el ataque contra Elena, usando el parche de la pandilla para hacer parecer que era un conflicto territorial cuando en realidad era venganza personal. Márquez sintió que su sangre hervía mientras observaba a través de las ventanas del bar. Ahí estaban los hombres que habían destruido su vida, que habían dejado a Elena al borde de la muerte. Quería entrar inmediatamente, enfrentarlos, hacerlos pagar. Pero Hank lo detuvo, recordándole que necesitaban un plan. Eran solo 6 contra 4, pero no sabían si había más personas esperando cerca
o si estaban armados. Necesitaban actuar con inteligencia, no con emoción. Decidieron esperar hasta que Keim y los ex miembros de los Serpientes salieran del bar. Cuando lo hicieron, alrededor de las 2 de la madrugada, los leales los siguieron hasta un almacén industrial abandonado a pocos kilómetros de distancia. Era el lugar perfecto para lo que estaban a punto de hacer. Aislado, sin testigos, sin cámaras de seguridad. Los leales se prepararon, verificando sus armas y coordinando sus movimientos. Márquez llevaba un revólver calibre .38 que había tenido desde sus días en el ejército. Un arma que nunca había usado, fuera de un campo de tiro, pero que ahora sentía pesada y real en su mano. Entraron al almacén en silencio, moviéndose como las sombras que habían aprendido a hacer durante décadas de vivir en los márgenes de la sociedad. Encontraron a Keim y los otros 3 hombres en una oficina improvisada en el segundo piso, contando dinero y discutiendo lo que parecía ser su próximo movimiento. Márquez pudo escuchar fragmentos de la conversación. Estaban planeando otro ataque, esta vez directamente contra Márquez para terminar lo que habían comenzado. Henk dio la señal, y los leales irrumpieron en la oficina, con una explosión de violencia controlada. Los 4 hombres intentaron alcanzar sus armas pero no tuvieron tiempo. En cuestión de segundos, estaban en el suelo, desarmados, rodeados por 6 motociclistas furiosos que querían respuestas. Henk arrastró a Keim hacia arriba, sosteniéndolo contra la pared, y le exigió que explicara por qué había atacado a Elena. Keim, a pesar del miedo obvio en sus ojos, respondió con una voz llena de odio. Dijo que Márquez había asesinado a su hermano en Irak, un hombre inocente que solo estaba tratando de proteger a su familia en medio del caos de la guerra. Durante años, Keim había buscado justicia a través de canales oficiales, presentando quejas al ejército americano, contactando abogados, tratando de que Márquez fuera procesado, pero nadie escuchó. Nadie se preocupó por la muerte de 4 civiles iraquíes. Así que Keim decidió tomar la justicia en sus propias manos. Encontró a Márquez en Nuevo México, estudió su vida, identificó sus puntos débiles, y contrató a hombres dispuestos a hacer el trabajo sucio, cambio de dinero. Márquez escuchó todo esto sintiendo que algo dentro de él se rompía. Keim tenía razón en parte. Márquez era responsable de la muerte de su hermano. El incidente en el checkpoint había sido un error, pero un error con consecuencias mortales. Márquez había cargado con esa culpa durante años, pero nunca había enfrentado realmente las consecuencias de sus acciones. Ahora estaba frente a frente con alguien cuya vida había destruido, y no había palabras que pudieran arreglarlo. Pero Márquez también sabía que Keim había cruzado una línea al atacar a Elena. Ella era inocente. No tenía nada que ver con lo que había pasado en Irak. Si Keim quería venganza, debería haber ido directamente tras Márquez, no contra su esposa. Eso era cobardía. Eso era crueldad innecesaria. Y por eso, a pesar de la culpa que Márquez sentía, sabía que no podía dejar que esto quedara sin respuesta. Henk le preguntó a Márquez qué quería hacer. Los otros miembros de los leales esperaban su decisión. Márquez miró a Keim, luego a los ex miembros de los Serpientes que habían llevado a cabo el ataque físico. Podía matarlos aquí y ahora. Podía terminar esto de la forma más permanente posible. Pero mientras sostenía el revólver en su mano, mientras veía el miedo en los ojos de estos hombres, Márquez se dio cuenta de algo. Matar a Keim no borraría su culpa por lo que había pasado en Irak. No traería de vuelta al hermano de Keim ni a las otras víctimas. Solo añadiría más sangre a sus manos, más fantasmas, a los que ya lo perseguían cada noche. Márquez tomó una decisión, sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Le dijo a Henk que llamara a la policía. Le dijo a Keim que iba a enfrentar justicia real, no la versión retorcida que había tratado de imponer. Y le dijo a los ex miembros de los Serpientes que tenían 2 opciones: cooperar con las autoridades y testificar contra Keim, o desaparecer y nunca regresar a Nuevo México. Los 3 eligieron la segunda opción, huyendo hacia México, antes de que la policía llegara. Cuando los detectives Reynolds llegó al almacén con su equipo, encontró a Márquez y los leales, esperándolos, con Keim atado, y confesando todo bajo grabación de video. Reynolds miró a Márquez, con una expresión difícil de leer, una mezcla de respeto y desaprobación. Le dijo que habían hecho el trabajo que la policía debería haber hecho, pero que también habían cruzado líneas legales, al secuestrar y amenazar a Keim. Márquez simplemente asintió, aceptando las consecuencias de sus acciones. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales, terapia y reconstrucción. Keim fue acusado de conspiración para cometer agresión con agravantes y otros cargos relacionados. Durante su juicio,
La historia completa del incidente en Irak salió a la luz pública. Márquez tuvo que testificar, reviviendo cada detalle de ese día horrible en el checkpoint, explicando cómo el error de comunicación había llevado a la muerte de 4 personas inocentes. Fue la experiencia más dolorosa de su vida, exponiendo su vergüenza y culpa ante un tribunal lleno de extraños, periodistas y familiares de las víctimas que habían viajado desde Irak para presenciar el juicio. El juez, después de escuchar todos los testimonios, sentenció a Keim a 15 años de prisión, pero también hizo algo inusual. Se dirigió directamente a Márquez y le dijo que aunque lo que había sucedido en Irak, que era una tragedia, la respuesta de Keim había sido igualmente trágica y destructiva. 2 errores no creaban justicia, solo creaban más dolor. El juez recomendó que Márquez buscara ayuda profesional para procesar su trauma y su culpa, no solo por su propio bien, sino por el de su familia. Márquez siguió esa recomendación. Comenzó a asistir a terapia para veteranos, un grupo donde hombres y mujeres que habían servido en conflictos compartían sus experiencias y trataban de encontrar formas de vivir con las cosas que habían visto y hecho. No fue fácil. Durante meses, Márquez luchó contra la tentación de simplemente abandonar, de rendirse ante el peso de todo. Pero cada vez que sentía que no podía continuar, pensaba en Elena, quien estaba haciendo su propia batalla por recuperarse física y psicológicamente del ataque. Elena pasó 4 meses en rehabilitación, reaprendiendo a caminar sin asistencia, trabajando para recuperar la movilidad completa en su brazo derecho, que había sido severamente dañado durante el ataque. También comenzó terapia para procesar el trauma psicológico. Había días buenos y días malos, días en que Elena podía sonreír y bromear como antes, y días en que se despertaba gritando de pesadillas, donde revivía el ataque una y otra vez. Márquez estuvo a su lado en cada paso, siendo el apoyo que ella necesitaba, pero también aprendiendo a ser vulnerable con ella, a compartir su propio dolor, en lugar de tratar de cargarlo todo solo. Los leales también enfrentaron consecuencias. Aunque la policía no pudo probar que habían cometido actos ilegales específicos durante su investigación de Keim, el departamento aumentó significativamente su vigilancia sobre la hermandad. Henk decidió que era momento de cambiar la dirección del club. Comenzaron a enfocarse más en actividades comunitarias legítimas, organizando eventos de caridad para veteranos, ofreciendo mentoría a jóvenes en riesgo, y trabajando con organizaciones locales para combatir la violencia doméstica. No abandonaron su identidad como motociclistas o su código de lealtad, pero reconocieron que podían honrar esos valores de maneras que construyeran en lugar de destruir. Un año después del ataque, Márquez y Elena condujeron su Harley hacia las montañas en día, hacia el mismo lugar donde solían hacer picnics antes de que todo cambiara. Era un día claro de primavera, el tipo de día que hacía que Nuevo México se sintiera como el lugar más hermoso del mundo. Se sentaron juntos en una manta, comiendo sándwiches y bebiendo café de un termo, y por primera vez en meses, Márquez sintió algo parecido a la paz. Elena le tomó la mano y le dijo algo que había estado guardando durante semanas. Estaba embarazada. El ataque la había dejado con temores de que nunca podría tener hijos debido al daño interno, pero los médicos habían confirmado que estaba de 12 semanas y que el embarazo parecía saludable. Márquez sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba a Elena, sintiendo una mezcla abrumadora de alegría, gratitud y terror. Un hijo significaba responsabilidad. Significaba tener que ser mejor de lo que había sido. Significaba enfrentar cada día con la determinación de crear algo bueno en un mundo que tan a menudo parecía cruel e injusto. Le preguntó a Elena si tenía miedo, si estaba segura de que quería traer un hijo a este mundo, después de todo lo que habían pasado. Elena lo miró con esos ojos que Márquez amaba tanto, y le dijo que sí, tenía miedo, pero que también tenía esperanza. Habían sobrevivido a algo horrible, pero habían sobrevivido juntos, y ese hijo sería un testimonio de que la vida continuaba, de que el amor era más fuerte que el odio, de que siempre había una razón para seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido. Márquez pensó en el hermano de Keim, en las 4 personas que habían muerto en ese checkpoint en Irak, en todas las víctimas de guerras que nunca pidieron estar involucradas. Pensó en cómo la violencia creaba ondas que se expandían a través del tiempo y el espacio, tocando vidas que nunca deberían haber sido tocadas. Y pensó en cómo la única forma de romper ese ciclo era elegir algo diferente, algo mejor. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a los muertos, pero podía elegir qué tipo de futuro construir para su hijo
¿Qué tipo de mundo intentar crear con las herramientas limitadas que tenía a su disposición? Esa noche, de regreso en casa, Márquez escribió una carta. Era una carta que nunca enviaría, dirigida a la familia del hermano de Keim en Irak. En ella, Márquez se disculpaba por lo que había hecho, explicaba el error que había llevado a esas muertes, y expresaba un arrepentimiento que había cargado durante años pero nunca había puesto en palabras. Reconocía que ninguna disculpa podía borrar el daño, pero esperaba que de alguna manera, entender que él también cargaba con ese dolor pudiera traer algo de consuelo. Al final de la carta, Márquez escribió sobre el hijo que estaba por llegar, sobre su compromiso de criarlo, con valores de compasión y responsabilidad, y sobre su esperanza de que la próxima generación pudiera ser mejor que la suya, más sabia, menos dispuesta a resolver conflictos con violencia. Márquez nunca envió la carta, pero la guardó en un cajón junto con otras cosas importantes, fotos de su boda con Elena, su licencia de veterano, y el parche de los leales que había ganado cuando se unió a la hermandad. Estas eran las piezas de su identidad, las diferentes versiones de sí mismo que había sido a lo largo de los años. Algunas de esas versiones lo llenaban de orgullo, otras de vergüenza, pero todas eran parte de quien era. Y Márquez había aprendido, a través del dolor y la pérdida, que la única forma de vivir con todas esas versiones era aceptarlas, aprender de ellas y seguir avanzando. Los leales continuaron operando, pero transformados por los eventos de ese año. Se convirtieron en una fuerza para el bien en su comunidad, conocidos no por su capacidad de violencia, sino por su compromiso de proteger a los vulnerables y apoyar a otros veteranos que luchaban con traumas similares. Hank, ahora con 60 años y sintiendo el peso de décadas de conflictos, comenzó a entrenar a la próxima generación de líderes, enseñándoles que la verdadera fuerza no estaba en la capacidad de destruir, sino que la sabiduría de saber cuándo no hacerlo. Márquez volvió a su trabajo en el taller de camiones, encontrando consuelo en la simplicidad de arreglar motores, en la satisfacción de tomar algo roto y hacerlo funcionar nuevamente. Sus compañeros de trabajo nunca supieron la historia completa de lo que había pasado, solo que Márquez y su esposa habían superado algo terrible y habían salido más fuertes del otro lado, y eso era suficiente. No necesitaban saber todos los detalles oscuros, todas las decisiones imposibles que Márquez había enfrentado. Lo que importaba era el presente, el ahora, la forma en que Márquez aparecía cada día y hacía su trabajo con dedicación y propósito. En los meses siguientes, mientras Elena's embarazo progresaba, Márquez comenzó a preparar una habitación para el bebé. Pintó las paredes de un suave color amarillo, ensambló una cuna que había comprado en una tienda de segunda mano, y colgó móviles con formas de animales que giraban lentamente cuando el aire los movía. Era trabajo simple, físico, el tipo de tarea que permitía a su mente descansar mientras sus manos creaban algo. Y mientras trabajaba, Márquez pensaba en el futuro, en las conversaciones que tendría con su hijo cuando fuera lo suficientemente mayor para entender, sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Una tarde, mientras Márquez estaba terminando de pintar la habitación del bebé, Elena entró y se quedó en la puerta, observándolo con una expresión pensativa. Le preguntó si alguna vez se arrepentía de las decisiones que había tomado, si deseaba haber manejado las cosas de manera diferente. Márquez dejó la brocha y pensó cuidadosamente antes de responder. Le dijo que sí, había cosas que desearía haber hecho diferente, especialmente en Irak, pero también reconocía que cada decisión, cada error, lo había traído a este momento, a esta vida con ella, a este futuro que estaban construyendo juntos. Y dado eso, no podía realmente arrepentirse de todo, porque eso significaría arrepentirse de donde había terminado. El día que nació su hija, una niña, a la que llamaron Sara, en honor a la madre fallecida de Elena. Márquez sintió algo que no había sentido en años, esperanza pura y sin complicaciones, mientras sostenía a ese pequeño ser humano en sus brazos, tan vulnerable y perfecto. Márquez hizo una promesa silenciosa. Prometió que haría todo lo posible para darle a Sara un mundo mejor que el que la había conocido, que le enseñaría, no solo sobre fuerza y lealtad, sino también sobre compasión y perdón, que le mostraría que los errores del pasado no tienen que definir el futuro, si uno está dispuesto a hacer el trabajo duro de cambiar. Los años pasaron. Sara creció en un hogar lleno de amor pero también de honestidad. Cuando fue lo suficientemente mayor, Márquez le contó sobre su tiempo en Irak, sobre el incidente en el checkpoint, y sobre las consecuencias
que habían tocado sus vidas años después. No escondió los detalles difíciles, ni endulzó la verdad. Quería que Sara entendiera que las acciones tienen consecuencias que se extienden más allá de lo que podemos ver, que la violencia crea ciclos que son difíciles de romper, y que la única forma de vivir con errores pasados es reconocerlos, aprender de ellos, y trabajar cada día para ser mejor. Los leales se convirtieron en una parte importante de la vida de Sara, una extensión de su familia. Los hombres y mujeres de la hermandad la trataban como una sobrina, protegiéndola pero también enseñándole sobre responsabilidad, comunidad y lealtad. Cuando cumplió 16 años, Henk le dio a Sara su primer casco de motocicleta, personalizado con su nombre y el símbolo de los leales. Márquez sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo al ver a su hija abrazar esa parte de su identidad, pero también confiaba en que le habían enseñado lo suficiente para navegar ese mundo con sabiduría. Márquez nunca olvidó a las víctimas del checkpoint en Irak. En el aniversario de ese día, cada año, hacía una donación a una organización que ayudaba a refugiados iraquíes a establecerse en Estados Unidos. Era su forma de intentar, en alguna medida pequeña, equilibrar la balanza, de crear algo positivo a partir de la tragedia. Sabía que nunca sería suficiente, que no podía compensar las vidas perdidas, pero era lo que podía hacer desde donde estaba. Y eso tenía que ser suficiente. Elena también encontró su propia forma de sanar y crecer. Regresó a su trabajo como enfermera, pero con una perspectiva cambiada. Se especializó en trabajar con víctimas de trauma, usando su propia experiencia para ayudar a otros que estaban luchando con las consecuencias de violencia. Era trabajo agotador emocionalmente, pero Elena sentía que tenía sentido, que estaba tomando su dolor y transformándolo en algo que podía ayudar a otros. Y en las noches, cuando llegaba a casa exhausta, Márquez estaba ahí para sostenerla, así como ella había estado ahí para sostenerlo a él. La hermandad de los leales continuó evolucionando. Algunos miembros más jóvenes se unieron, atraídos no por la promesa de violencia o reputación callejera, sino por el sentido de comunidad y propósito que la hermandad ahora representaba. Organizaban eventos mensuales, donde veteranos podían reunirse, compartir historias y apoyarse mutuamente. Establecieron un programa de mentoría, donde miembros experimentados trabajaban con jóvenes en riesgo, ofreciéndoles alternativas a la violencia de pandillas. Y aunque todavía tenían sus motocicletas, sus chaquetas de cuero, y su reputación de no ser personas con las que meterse, ahora usaban esa reputación para proteger en lugar de atacar. Un día, casi 10 años después del ataque a Elena, Márquez recibió una carta. Era de Keim al-Rashid, escribiendo desde prisión. La carta era larga, escrita a mano en inglés cuidadoso. Keim explicaba que había pasado años en prisión reflexionando sobre lo que había hecho, sobre cómo su búsqueda de venganza había perpetuado el ciclo de violencia en lugar de romperlo. Había participado en programas de rehabilitación, había hablado con consejeros sobre su trauma y pérdida, y había llegado a entender que aunque su dolor por la muerte de su hermano era real y válido, la forma en que había elegido responder solo había creado más víctimas, más familias destruidas. Keim no pedía perdón, reconocía que lo que había hecho era imperdonable, pero quería que Márquez supiera que lo lamentaba, que si pudiera retroceder el tiempo y elegir un camino diferente, lo haría. Terminaba la carta expresando la esperanza de que cuando saliera de prisión, en 5 años más, pudiera encontrar una forma de vivir que honrara la memoria de su hermano, a través de acciones positivas en lugar de violencia, que pudiera ser mejor de lo que había sido. Márquez leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No podía simplemente perdonar a Keim por lo que había hecho a Elena, por los meses de sufrimiento y las cicatrices permanentes que había dejado. Pero también reconocía algo de sí mismo, en las palabras de Keim: la lucha por vivir con errores pasados, el deseo de ser mejor, la búsqueda de algún tipo de redención. Decidió responder a la carta, no con perdón fácil, y con reconocimiento de que ambos habían sido atrapados en un ciclo de violencia que comenzó mucho antes de que cualquiera de ellos tomara las decisiones que los llevaron a este punto. En su respuesta, Márquez escribió sobre Sara, sobre cómo la paternidad le había enseñado que la única forma de romper ciclos de violencia era criar a la próxima generación con diferentes valores. Escribió sobre los leales y cómo habían transformado su enfoque, usando su fuerza para proteger en lugar de atacar. Y escribió sobre su propia lucha continua con la culpa por lo que había sucedido en Irak, reconociendo que aunque había encontrado formas de vivir con eso, nunca desaparecería completamente,
Márquez y Keim continuaron intercambiando cartas durante los siguientes años. Nunca se convertirían en amigos, y el daño entre ellos nunca se repararía completamente. Pero desarrollaron algo parecido al respeto mutuo, un reconocimiento de que ambos habían sido moldeados por fuerzas más grandes que ellos, y que ambos estaban tratando, de sus propias formas imperfectas, de encontrar maneras de vivir con integridad, a pesar de sus pasados. Cuando Sara cumplió 18 años, y se preparaba para ir a la universidad, le pidió a Márquez que le enseñara a conducir motocicleta apropiadamente. Márquez había estado esperando ese momento con una mezcla de anticipación y temor. Las motocicletas representaban tantas cosas para él: libertad, fraternidad, identidad, pero también peligro, y el mundo oscuro en el que había estado sumergido durante tantos años. Le enseñó a Sara no solo las habilidades técnicas de conducir una Harley, sino también las responsabilidades que venían con ello, el respeto que uno debía tener por la máquina, y por otros, en el camino. El día que Sara obtuvo su licencia de motocicleta, los leales organizaron una celebración en su honor. Fue una reunión simple en el clubhouse, con comida asada, cerveza y música. Márquez observó mientras Henk, ahora con 70 años pero todavía con la presencia imponente de un líder, le presentó a Sara su propio parche de los leales. Era un momento ceremonial, cargado de significado. Sara se convertía oficialmente en parte de la hermandad, no como miembro completo, todavía porque eso requeriría años de demostrar su compromiso, pero como alguien bajo su protección, parte de su familia extendida. Márquez sintió grimas en sus ojos mientras observaba la escena. Su vida había sido un viaje complicado, marcado por errores terribles y momentos de redención, por pérdida y por amor, por violencia y por paz. No era la vida que había imaginado cuando era joven, lleno de ideales sobre servir a su país y hacer del mundo un lugar mejor. Había aprendido que el mundo era mucho más complicado que eso, que el bien y el mal no siempre eran fáciles de distinguir, y que la mayoría de las personas estaban haciendo lo mejor que podían con las herramientas que tenían y las circunstancias en las que se encontraban. Pero mientras miraba a Sara, rodeada por los miembros de los leales, que la habían visto crecer, mientras veía a Elena, sonriendo con orgullo, a pesar de todo lo que había sufrido, Márquez sintió que tal vez, solo tal vez, había logrado algo significativo. No había salvado al mundo, no había borrado sus errores, pero había criado a una hija con valores. Había ayudado a transformar una hermandad de motociclistas en una fuerza para el bien en su comunidad. Y había encontrado una forma de vivir con sus demonios, sin dejar que lo destruyeran. Esa noche, después de que la celebración terminó y todos se habían ido a casa, Márquez y Elena se sentaron en su porche, mirando las estrellas sobre el cielo de Nuevo México. Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos, y no dijeron nada durante largo rato. No necesitaban palabras. Habían pasado por el infierno juntos, y habían sobrevivido. Habían tomado algo roto, y habían encontrado una forma de reconstruirlo, no perfectamente, pero lo suficientemente bien como para seguir adelante. Márquez pensó en todo el camino que había recorrido, desde ese joven soldado asustado en Irak, hasta el motociclista que buscaba pertenencia en una hermandad, hasta el hombre que había enfrentado las consecuencias de sus acciones, y había elegido, una y otra vez, intentar ser mejor. No tenía todas las respuestas. Todavía luchaba con la culpa y el trauma. Todavía tenía noches donde se despertaba sudando, reviviendo momentos que deseaba poder olvidar. Pero también tenía esto, una esposa que lo conocía completamente y lo amaba de todos modos, una hija que representaba esperanza y posibilidad, una hermandad que había aprendido que la verdadera fuerza residía en proteger en lugar de destruir, y un propósito que le daba razón a levantarse cada mañana y seguir intentando. Y en el final, Márquez se dio cuenta de que eso era todo lo que cualquiera podía pedir realmente: la oportunidad de aprender de los errores, la capacidad de crecer y cambiar, y personas que estuvieran dispuestas a caminar junto a ti a través de la oscuridad hasta encontrar la luz del otro lado. La guerra que había comenzado con el ataque a Elena había terminado, no con más violencia, y no con una elección consciente de romper el ciclo, de buscar justicia en lugar de venganza, de construir en lugar de destruir. Y aunque las cicatrices permanecerían siempre, tanto las físicas como las emocionales, también servirían como recordatorios de lo que habían sobrevivido, de quienes se habían convertido, y de por qué cada día de paz era algo precioso que valía la pena proteger con todo lo que tenían.